mujer, o sea, varona, como esta es la traducción original, y los dos serán una sola carne. O sea, los dos serán una sola carne. Imagínate la fusión, en plan original, la integración que debe haber, pero eso es gracia. Es gracia. Y toda esa gracia de integración, de unidad, de ser uno solo, de ayudarse, de integrarse y dialogar y ser fraternos el uno con el otro, el pecado lo agarra y lo desbarata. Eso es la concupiscencia, se crea la desigualdad, se crea el abuso y lo que ahora está de moda, la violencia doméstica. Violencia de género. No. Violencia, no, pues estamos hablando de violencia doméstica, porque es violencia contra los hijos, es violencia contra los ancianos, es violencia incluso contra los maridos, porque la cazuela duele, cazuelazo duele. Nadie habla de ciencia. No, por eso estamos hablando de violencia doméstica, lo que pasa dentro del ambiente de la casa. O sea, toda esa desigualdad, toda esa ruptura es consecuencia del pecado. Ahora, ¿qué es lo que comparte? Ahora que conocemos el pecado, una vez que creo que en la reunión pasada leímos el rollo de los pecados, ¿verdad? En la carta de los romanos, el capítulo 1 de los romanos. Lo leímos y ahí sale cómo ha evolucionado, para usar una palabra moderna, politically correct. En el capítulo 1 de los romanos está la lista de los pecados de hoy. Ya no solo es la desobediencia al Señor, sino cómo el pecado se da entre nosotros, los seres humanos. ¿Ya? Ahí sale, identificaron el lesbianismo, identificaron a los homosexuales, identificaron la falta de fraternidad, el odio, la envidia, la injusticia, etcétera, como lo relata San Pablo. Esa era la situación de pecado prevaleciente en la época de Jesús, y varios comentaron, ¿qué de Jesús? Hoy día está igual, y la lista le podemos seguir agregando. ¿Ya? Pero la lista básica ahí está: desobedientes a sus padres, se pelean entre todos, tienen envidia, etc. Entonces, ¿qué es lo que comparte María con Jesús? Dice, ella triunfa sobre el pecado, como triunfó Jesús. Ella triunfa sobre la concupiscencia de la carne, y ella triunfa sobre la muerte. ¿Cómo? Sobre el pecado, con la Inmaculada Concepción. Desde siempre. Entonces, ahí analizamos la vez pasada la palabrita griega que escribió el evangelista griego del nombre Lucas. En el capítulo 1 de Lucas, creo que es, no me acuerdo ahorita el versículo, que es donde el ángel le llega a anunciar a la Virgen que va a ser la madre del Hijo de Dios. La palabra, Lucas 1:28, creo. Por ahí. Es después del anuncio que le hace a Zacarías sobre el nacimiento de Juan. Sí, Lucas 1:28. Lucas 1:28, ¿verdad? Ok. Entonces, léele esa parte que es el comienzo ahí. Llegó el ángel hasta ella y le dijo: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ahí, llena de gracia. Entonces, llena de gracia. La palabrita griega que usa el evangelista griego es que yaritomene. Es una palabra compuesta. Entonces, ahí, esta palabrita dice, ¿dónde está en la Biblia la Inmaculada Concepción? En el llena de gracia, pero ese es español. El español no alcanza a describir, esa traducción no alcanza a describir el alcance de la palabra griega utilizada por un evangelista griego que sabía lo que quería decir, y es que yaristomene, que quiere decir que, quiere decir desde siempre. Yarito, no jarrito como le decía yo a Ponce, es sin pecado, y mene porque alguien te lo dio, esa situación alguien te la dio, esa condición alguien te la dio. O sea, desde siempre y para siempre, que ya no escribí y para siempre, desde siempre y para siempre, está sin pecado. Y esa condición
Entonces Mene, alguien te la dio. Ya me di cuenta, yo sentí que algo había botado algo, no es que algo se había caído. No, espérate, si la rabadería todavía funciona a pesar del garrotazo. Ahí está en la Biblia. Lo que pasa es como dice el artículo que les distribuí, que lo leímos acá. Lo que pasa es que no hay forma de poder expresar en el texto evangélico el alcance de la palabra griega. Entonces la traducción más completa que se ha dado, que es de donde se toma para la Biblia latinoamericana, es la expresión en latín que utilizó San Jerónimo. San Jerónimo dijo gracia plena. Pero así decir gracia plena no explica qué. Desde siempre y para siempre, sin pecado. Desde siempre y para siempre, sin pecado. Nunca conoció ni va a conocer el pecado esa señora. Eso es lo que quiere decir. Desde siempre y para siempre, sin pecado. Y eso te lo dio alguien. Ahí está en la Biblia. Pero esa palabrita griega compuesta que nosotros no tenemos forma apropiada de ponerla en el texto bíblico, en la traducción del griego al español. Ni en inglés. Ni en inglés. Entonces, ese es el triunfo sobre el pecado, que es lo que celebramos hoy. Que la Virgen es concebida sin pecado. Que no fue salvada. ¿Cómo no? La Virgen fue salvada. Porque ella, desde siempre y para siempre, está sin pecado por los méritos de nuestro Señor Jesucristo que van a nacer en el vientre de ella. Es por Jesucristo. No es por su cara bonita, es por los méritos de Cristo, porque Él es Dios y viene a un lugar santo, puro, como es Él. Que nunca, tiene que llegar a un lugar que nunca ha sido tocado por el pecado. That's it. Simple como eso. Imagínate, Pablo el Redentor, la mamera pecadora la tuvo que salvar. ¿Y en qué momento la salvó? ¿Antes, durante o después del parto? Por eso es que el Kellarito Mene da el mensaje completo del griego al español, es desde siempre y para siempre, sin pecado. Esa es la celebración de hoy. Es un dogma de fe, ¿por qué? Porque se descubrió el significado de la palabra. No de la traducción. Las traducciones no es que los textos de la Biblia no sirvan, es que no tienen forma de traducir correctamente. Y no hay nota. A nadie se le ocurrió decir, la palabra aquí es que el yadid significa tal y tal y tal cosa. No sé por qué no se le ha ocurrido poner una nota en la Biblia, ¿no? Tanto en inglés como en español. Lo que aquí yo estoy usando un montón de palabras para decirlo, lo pueden poner en una nota corta. Ok. El triunfo sobre la concupiscencia de la carne. No necesitaba sentirse sexualmente atraída por San José, ni por ningún hombre. En primer lugar, ella había hecho un voto perpetuo de virginidad. Ella se había consagrado al Señor. Por eso es que cuando el ángel llega y le dice que ella va a concebir, dice, soy virgen, yo no concebí, yo no conozco hombre. O sea, soy virgen, lo que está diciendo, soy consagrada y no conozco hombre. ¿Ah? Sí, ¿de qué me estás hablando? ¿Ves? Entonces ella concibe siendo virgen. Entonces el ángel explica que por obra del Espíritu Santo, ¿verdad?, ella es que va a concebir. El Espíritu Santo, el poder del Padre, te cubrirá y concebirás un hijo que será llamado Hijo del Altísimo. Creo que más o menos así dice Lucas, continuando la versión. Entonces ella concibe por obra del Espíritu Santo, no está sometida a un hombre. Entonces,
y el triunfo sobre la muerte. O está muy corta la explicación. Léanse el file, porque el file es bien interesante. 26 páginas ahí tienen para leer. Y eso que es un resumen de cosas que yo he estudiado, pues, así que lo que hice fue resumir en 26 páginas lo que he tratado larguísimo de los temas. Coincide siendo virgen. Hay una cosa interesante que se lo voy a leer y que creo que vale la pena que lo leamos, agarrando la Biblia, porque aquí tengo la cita bíblica. Es la virginidad. Ustedes lean cuál es la importancia de la virginidad y todo lo demás. Bueno, la única razón importante que vamos a decir es, si no era virgen la madre del Mesías, no era Mesías el que nacía de ella. La mujer tenía que ser virgen. Y en eso todas las comunidades cristianas, todas las iglesias cristianas, incluyendo la ortodoxa, la católica y la anglicana, y todas las comunidades cristianas que hay, que no son iglesias, todas sostenemos que la Virgen era virgen al momento de la concepción. Estaba anunciado en Isaías, ¿no? Sí, pues es virgen al momento de la concepción. Concibe, pero después nos separamos, solo los ortodoxos y nosotros quedamos sosteniendo de que la Virgen fue virgen durante el parto y después del parto. Y hay razones bíblicas, no hay teología ni cosas, razones bíblicas y textos bíblicos bien específicos. Eso de que los hermanos de Jesús existieron, léanlo. Para eso lo escribí, para que lo lean y lo tengan a mano y le puedan decir a alguien, léelo. Pero vamos a hacer esta parte que también está para leerlo, y es que tuvo otros hermanos, dicen. Aquí lo pueden leer. Solo hay una cosa de eso que tuvo otros hermanos. Hay una comparación de los textos del Evangelio donde dicen que tuvo otros hermanos, que están en las notas, y donde se comparan 3 evangelios. Aquí, Mateo 27, Marcos 15 y Juan 19. Ahí puse los textos para comparar que los que dicen que son hermanos, los evangelios, los otros evangelios, no el que generalmente dan las iglesias evangélicas, dicen que no son hermanos, sino que son hijos de otra María. María, la madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Eso lo dice Mateo. Marcos dice, había también mujeres mirando desde lejos, entre ellas María Magdalena, María la madre de Santiago el menor y de José y Salomé. Los que el texto que citan los evangélicos dicen que son hermanos de Jesús. O sea, aquí hay todo un análisis en esta cuestión, un análisis breve, porque el trabajo es un trabajo como de 28 páginas, el análisis de la palabra Adonai, ¿no? Está ahí Entonces yo se lo resumí en un par de páginas. Habla de los hermanos de Jesús, pero no habla de los hijos de María. No. Una parte dice los hijos de María. No hay hermanos, Eso, pues, ni hijos de José. No, eran los primos o parientes. Sí, eso eran. José no tuvo hijo y María no tuvo hijo, ni de ella ni con José. El único que tuvo ella fue Jesús. Ahora le voy a decir por qué. Vamos a ver. Habían hermanos. Pero ¿qué es lo que sucede cuando Lucas nos narra de que van al templo, a la visita, cuando el niño tenía 12 años y que se les quedó perdido en el templo? ¿Qué es lo que dice? ¿Ah? Lo buscaron en la caravana entre las amistades y los parientes. Exactamente. El Evangelio de Lucas, en el capítulo 2, versos 41 al 51, hay 10 versos, narra la historia de María y José llevando a Jesús al templo en Jerusalén a la edad de 12 años. Literalmente dice, los padres de Jesús iban todos los años a Jerusalén. Cuando Jesús cumplió los 12 años, subió también con ellos a la fiesta, pues así había de ser.
That's it.